Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Mariana y si recién me estás viendo por primera vez, yo estudié finanzas en la universidad, finanzas en la maestría y actualmente trabajo en finanzas en banca de inversión en Londres. De hecho, en este video quiero contar un poco más si es que vale la pena o no trabajar en banca de inversión. Uno de ustedes me lo dejó como comentario en un video anterior hace ya varias semanas y lo tenía muy pendiente y lo tenía como también dando vueltas en mi cabeza. Así que, respuesta corta, yo creo que depende. En respuesta de economista quizás depende mucho de tu situación. Desde mi perspectiva, sí vale la pena. Y ahora te cuento por qué. Primero, económicamente. En finanzas o en general creo que es una de las carreras que mejor pagadas está. Pero dentro de finanzas, banca e inversión, los sueldos desde que arrancas, desde un nivel como analista, incluso practicante, son el doble más o menos de un sueldo promedio. Y para que tengan una idea, acá en Londres, y tengo de hecho otro video donde detallo más los sueldos, acá en Londres el sueldo de entrada para un analista 1 más o menos son 65.000 libras, versus el sueldo promedio en Londres que son 37.000 libras. Ahora ese sueldo promedio en Londres de 37.000 libras es el sueldo promedio de todas las personas que trabajan. Incluye personas que tienen 20 años de experiencia, incluye personas que tienen 30 años de experiencia, 10 años de experiencia trabajando en distintos sectores. De arranque, tu sueldo es el doble de una persona que tiene 20 años de experiencia. Y así como de arranque me refiero a acá de salir de la universidad. Entonces, los sueldos quizás no son tan altos comparativamente a lo que eran antes, pero siguen siendo increíblemente altos. Y sí, es verdad que hay otras carreras como puede ser Product Management, como, qué sé yo, de repente programar, que también están muy bien pagadas, puede ser emprendedor, lo que sea, pero depende mucho de ti. O sea, acá voy con, si te gusta programar, de repente ese es más para ti. En mi caso, creo que de las carreras que están bien remuneradas, banca de inversión era la que más se alineaba a mí. Y o sea, de nuevo, los sueldos están súper bien. Les dejo el link del video abajo. Cuando incluyes el bono y todo, económicamente sigue valiendo la pena. Tienes, y si retrocedemos un poquito, y creo que también lo detallé en otro video, no es un paso indispensable, pero creo que es el paso más común y de hecho el más fácil, entre comillas, es estudiar el pregrado o el máster en alguna de las top universidades. Suponiendo que te vas a pagar el máster en alguna de estas universidades y que el máster va a costar como 50.000 libras y más el año de vida y todo, 70.000 libras, creo que incluso pagando estas 70.000 libras en un año y después trabajando en banca de inversión, puedes fácilmente pagar ese préstamo en unos 3 años y de ahí seguir con este camino. Económicamente todavía vale la pena. Y si es que no tienes ese préstamo de incluso de no haber estudiado una maestría, sino que tienes la suerte de ya tenerlo en tu CV, como es el caso acá de varias personas, creo que incluso mucho más todo lo que puedes ahorrar y todo lo que, o sea, las posibilidades que te da económicamente no te las dan muchas otras carreras todavía. Entonces, por ese lado, sí. Por el lado que aprendes y lo que aprendes en el día a día, y depende mucho acá también lo que te quieras especializar, hay diferentes sectores y luego vas aprendiendo más de cada sector. Lo que aprendes en el día a día es siempre, o suele ser siempre diferente, te da una dinámica de trabajo que otros no te dan. Si vienes sacrificado con esto de son muchas horas, puedes terminar trabajando 70, 80 horas a la semana, los fines de semana dejan de ser tuyos y prácticamente tienes que llevar tu laptop a todos lados. Pero por el, o sea, que son los contras y que ahí depende mucho de qué tanto valoras tú salir de la oficina a las 6 de la tarde. Si es eso algo que valoras, banca de inversión quizás no es. Pero si lo que interesa es, si lo que te interesa en este momento de tu carrera es seguir aprendiendo, el exposure que te da es increíble. Puedes empezar a estar en reuniones con clientes desde que empiezas desde que has empezado unos meses y después empezar a hablarle a clientes, estar sentada en esas reuniones
Y cuando digo clientes, igual depende mucho del banco en el que estés trabajando, pero si es uno de los bancos grandes, una de las boutiques grandes, los clientes con los que terminas trabajando son los que están en el FTSE 100 o son las compañías más grandes de Inglaterra, de Inglaterra, del mundo en general. Depende mucho de quiénes son los clientes del banco. Es algo importante que ver incluso antes de que te vayas al banco con quienes trabajas generalmente. Pero terminas teniendo un exposure y conociendo, interactuando con personas que creo que desde otros ámbitos, probablemente no lo hagas hasta mucho después en tu carrera. Entonces, ¿qué tanto valoras eso? Y todas estas habilidades que eso te da, o sea, no son solamente los contactos ni el estar sentado en esa reunión, pero creo que es las habilidades que eso te da para después poder transferirlas a otro trabajo si es que desearías ir a otro trabajo. Entonces viene muy relacionado con una experiencia, es una experiencia, no sé si única, de repente de repente consultoría también como lo tienes por ahí, pero de hecho es una experiencia temprana y que te permite adquirir habilidades de nuevo de una manera muy rápida o muy temprana en tu carrera. Así que por ese lado creo que también vale la pena. Y por último, así como tú adquieres esas habilidades y notas que tienes esas habilidades, el mercado sabe que has adquirido esas habilidades y es un check más o menos en tu CV. Así como para entrar a banca de inversión necesitas, o no, de nuevo, no necesitas, pero lo más probable es que los bancos a los que aplican tienen un target schools y si no tienes algún target school es mucho más difícil que vean tu CV. De la misma manera, los recruiters, y ya sea para private equity, ya sea, si es que private equity es algo que quieres hacer, pero ya sea private equity, ya sea para alguna, incluso empresas que están buscando corporate finance, tienen mucho como IB en su cabeza como un sello. Yo tengo también otros videos detallando todo el proceso que fue para mí la postulación y el recruiting para llegar a tener el trabajo en banca de inversión. Es muy complicado en el sentido que hay demasiadas personas que postulan y siempre, o sea, caen los primeros rejections y que no, que no, que no. El momento que empiezas a trabajar en banca de inversión, dale 1 o 2 meses y los recruiters te empiezan a contactar en LinkedIn y te quedas como, ¿en dónde estabas hace unos meses? Porque se supone que una vez que has tenido esta experiencia en banca de inversión ya estás como que más listo para ir a otro sector de alguna manera. Ahora, no significa que tenga que ser un trabajo, un camino en el que vayas a seguir, pero creo que tener o sea, de verdad que desde el tercer mes tenía reclutadores escribiéndome 1 vez a la semana, ofreciéndome postular a diferentes trabajos, ofreciéndome puestos en diferentes trabajos, ya sea de private equity, ya sea de crédito, de hedge funds, de diferentes compañías que están buscando a alguien para corporate finance, trabajos en Londres, trabajos en Dubái. Tenía ofertas de trabajos en Londres, en Dubái, en Madrid, en Frankfurt, en Ámsterdam. Entonces, es también mucho cuando vas a un buen banco, a una buena boutique, es mucho también un sello en tu CV que te va a ayudar después. Entonces, en concreto, y creo que lo he tratado de hacer lo más sencillo y lo más realista y concreto posible, creo que todavía vale la pena. Económicamente los sueldos siguen siendo súper buenos por lo que aprendes y lo que tienes y el exposure que tienes desde tan temprana. O sea, cuando yo recién empiezas me refiero a que recién como analista 1, y los analistas 1 pueden ser fácilmente personas que recién acaban de salir de la universidad, o sea, el pregrado. En mi caso fue después de la maestría y habiendo tenido 1 año de experiencia, pero fue porque yo recién venía a estudiar la maestría en Inglaterra, pero varios con los que he estudiado, con los que empecé, recién, o sea, solamente tenían el pregrado en universidad, terminas con 22 años, 23 años, y a los 23 años estás sentada en una reunión con un director de alguna de las compañías más grandes del mundo. Creo que todavía es algo que al menos yo valoro muchísimo.
y que te da de nuevo estas habilidades que quizás en otros lados no las tendrías tan rápidamente. Entonces, este exposure o estas habilidades que aprendes, algo que no mencioné, pero está muy linkeado a eso, todo es muy rápido, todo es muy para ayer. Entonces te obliga también a aprender solo diferentes cosas. Te obliga a ser mucho más rápido en cómo haces presentaciones y cómo haces Excel, pero cómo haces el análisis y estas habilidades de multitasking y de eso, de saber manejar tus tiempos y saber al final cómo hacerlo todo para ayer. Creo que son muy transferibles en cualquier otra rama que vayas a ir, que está en finanzas generalmente, pero incluso no, puede ser en alguna otra rama corporativa. Eso, el exposure que ganas, la experiencia que ganas y último, el sello que ganas en tu CV y lo que de alguna manera los reclutadores ven como tus habilidades una vez que has entrado en banca de inversión. Así que espero que este video te haya ayudado a entenderlo un poco más, si es que vale la pena o no. De nuevo, yo creo que depende mucho de tu situación, depende mucho de qué es lo que te gusta, y si lo que te gusta va alineado a lo que haces en banca de inversión, de todas maneras vale la pena. Creo que de todas maneras es una excelente opción de carrera, ya sea en el largo plazo o incluso como los 2-3 primeros años, que la verdad es lo que mucha gente hace. Creo que más en Estados Unidos que en Inglaterra. En Inglaterra todavía, al menos yo estoy en mi tercer año y todavía me gusta y todavía planeo quedarme acá. Pero creo que en Estados Unidos es mucho más que empiezan como analistas un año y al siguiente año ya se van a private equity o se van a otros sectores. Así que también es una opción, es algo a considerar, que no porque empiezas en banca de inversión te tienes que quedar en banca de inversión. Creo que las habilidades que aprendes las puedes transferir fácilmente a diferentes otras como ramas de finanzas. Así que nada, como siempre, si tienen algún otro comentario, duda, pregunta o cualquier cosa con los que les pueda ayudar, déjenmelo saber en los comentarios. Mi LinkedIn y mi inbox siempre están abiertos. Y espero que este video les haya servido y nos vemos en el siguiente video.